Doctor Orlando, bienvenido a este espacio de Revive Podcast, en donde estamos trabajando situaciones experienciales y buscamos de los especialistas como ese conocimiento y esa experiencia que han tenido en el abordaje de diferentes patologías que vamos a estar manejando, y gracias por aceptar la invitación de pertenecer a este escenario. Hola Sebastián, bueno, la verdad muy contento con esto, una experiencia nueva, una experiencia bastante retadora, tratar de comunicar en forma simple, en forma sencilla, los conocimientos para que toda la población médica pueda, digamos, como poder actuar y enfrentarse a cualquier enfermedad o patología neurológica. Entonces, la verdad, muy agradecido y gracias por invitarnos. Bueno, brutal que estés acá. Bueno, les recuerdo, yo soy Sebastián, director ejecutivo de Revive Entrenamiento Médico Integral, y les doy la bienvenida a este espacio a todos ustedes como audiencia, a Revive Podcast. Y de verdad que lo que queremos con esto es traerles un conocimiento, una información fresca, actualizada, motivarlos mucho a seguir teniendo el rigor académico de lo que nosotros somos como profesionales de la salud, de esa responsabilidad que tenemos de educarnos. Y no olviden, por favor, suscribirse al canal de YouTube y darle a la campanita para que les notifiquemos siempre que tengamos nuevos contenidos de podcast y de nuevos escenarios en nuestra plataforma. Y bueno, seguirnos en los otros canales de podcast como Spotify, en iTunes y bueno, otros canales como SoundCloud, y allí pues en las descripciones van a encontrar en dónde más pueden seguirnos. Así que gracias por estar acá y esperamos que se queden hasta el final. Doctor Orlando, un poco para que nuestros seguidores y las personas que están escuchando este podcast entren en contexto de quién es el doctor Orlando y por qué estás acá, y cuéntanos un poco como de tu experiencia y de tu vida. Bueno, entonces yo tengo unas cositas muy particulares. Mi primera carrera no fue ser médico. ¿Ah, sí? Sí, yo hice prácticamente 2 años y medio de ingeniería civil. Mi pasión eran las matemáticas, la física, muy feliz con eso. Entré a la universidad, comencé a estudiar ingeniería, pero sucedió algo muy curioso, digamos que no me sentí en mi 100% y que eso fuera lo que quisiera hacer el resto de mi vida. Entonces, la segunda parte que yo siempre tenía como en secreto era ser científico. Sí, entonces, digamos que eso fue la primera motivación o como lo primero que se me prendió para decir lo más cercano a eso es ser médico. Entonces, me acuerdo tanto cuando le comenté a mis padres que quería hacer el cambio de carrera. Llevaba mucho tiempo. Entonces, al principio no fue una decisión fácil, digamos, claro, la comunicación de eso. Y me presenté a medicina, pasé. Y creo que cuando me preguntan cuál ha sido la mejor decisión de tu vida, fue haberme cambiado de carrera, fue haber sido médico. Y digamos que en este momento soy feliz con lo que hago, muy feliz. ¿Sí? Brutal. He encontrado personas en mi camino que me han ayudado a seguir adelante, a explotar muchas cosas que no pensé que tenía. Entonces, digamos que esto es como una de las primeras partes de mi carrera. Luego yo venía con lo que te había contado del chip como de ser científico, y creo que lo que más se aproxima a el descubrimiento, a las cosas extrañas del cuerpo humano es la mente, es el cerebro. Y una vez me acuerdo tanto en 4º semestre cuando comencé a ver fisiología, dije definitivamente esto es lo que me enganchó, y de ahí en adelante neuro pero a morir. Okay. Sí, entonces siempre me orienté a esa parte, siempre me orienté a tratar de explorar mucho más, de ser una persona, digamos, que sea muy buena en eso. Y heme aquí. Entonces, muy feliz. Hice neurología acá en Colombia. ¿Dónde hiciste el pregrado? El pregrado es con la fundación, el pregrado es con los Andes, y el posgrado es Fundación Santa Fe, Universidad del Bosque. Entonces, digamos que esa es como la formación que tengo en este momento. Total. Sí. Todo acá en Bogotá. ¿Eres de acá de Bogotá? No, yo soy de Valledupar, y me vine a estudiar el pregrado acá desde los 15 años, más o menos, que comencé ingeniería civil. Ahí también en los Andes. También en los Andes, y he seguido
toda la carrera acá en Bogotá, sí, señor. Súper, súper. Bogotá sabroso, a mí me encanta. Ah, no, sí, total. Tiene de todo para todos. Sí, eso es brutal. Así es. Bueno, increíble eso. De hecho, es una pregunta que siempre hago a las personas que nos acompañan acá en Revive Podcast. Y es como, ¿qué es eso que los motivó, qué los llevó a elegir la especialización? En podcasts anteriores de otras semanas hemos tenido invitados que nos hablan sobre experiencias muy distintas, casi que en el borde de, bueno, más bien me presento a esa especialidad y luego cambio, pero tener definido como desde tan temprano en el pregrado de medicina, el voy a ser neurólogo, también como que te pone una meta muy definida, ¿cierto? En el proceso de formación de pregrado, como que vas enrutándote mucho hacia que ese conocimiento que te va llenando, obviamente pues uno tiene que rendir en todas las áreas, pero te va mostrando mayor afinidad y mayor, probablemente eras más destacado en los escenarios de neurología porque era lo que más te gustaba. Sí, digamos que sí, desde pequeño siempre, lo que te dije, neurología a morir. Nunca me hizo dudar algo especial en la carrera o alguna especialidad, digamos como la elección que iba a tener. Tenía trazado dónde lo quería, cómo lo quería y las cosas me han salido como debe ser. De resto, digamos, como en el camino lo que me he ido encontrando principalmente es que la parte de educación en neurología me parece espectacular. Incluso es un reto para uno mismo porque uno le toca tener los conocimientos mucho más claros para uno poder enseñar. Y creo que uno, si enseña correctamente, quiere decir que el conocimiento está claro. Si no, digamos, ahí es donde uno comienza como a patinar en las cosas. Pero en realidad, digamos, sí, neurología es lo que me encanta y es lo que quiero seguir haciendo todo el tiempo. Chévere eso que mencionas acá, Orlando, porque en la metodología que nosotros estamos trabajando desde hace años en Revive, Revive tiene un alma, tiene una esencia y es como construir ese dominio de temas muy específicos para el profesional de la salud. Pero además de eso, en lo que dices en parte de que si yo logro enseñarlo de una manera adecuada, quiere decir que yo ya lo domino, ¿cierto? Y yo no puedo enseñar algo que no domino. De hecho, cuando uno trata de enseñarlo y uno no logra hacerse entender, es un momento de reflexión. De hecho, para nosotros, y nos ha pasado, de hecho lo habíamos comentado en podcasts anteriores, de situaciones en donde tenemos instructores con los que grabamos los cursos, al final decimos, no ven, ni siquiera nosotros entendimos este escenario, este curso no sale, porque no existe el rigor académico en esa persona para hacerse entender, para llevar ese conocimiento. Y si bien todas las ramas de la medicina o del conocimiento pues tienen su nivel de complejidad, el dominar el tema en cualquiera que sea para poderlo enseñar es trascendental, es fundamental. ¿Cómo logras ese escenario? ¿Cómo has logrado ese escenario de alcanzar dominio en ciertos temas? Digamos que el dominio se logra es con varios factores. Uno, que te apasione lo que te guste. Si no te gusta, si no te apasiona como un tema o algo en especial, definitivamente jamás vas a lograr el dominio al respecto. Uno. Dos, claramente ser juicioso, disciplinado con el estudio, tener horarios, tener tiempo para dedicarle a eso, porque si no tampoco uno va como a asimilar la constante dinámica que tiene el conocimiento, sobre todo en medicina, que cada día que pasa hay algo nuevo y uno a veces se siente atrasado en esa parte. Claro. Y lo otro es tratar de aprender de otras personas, porque así como ya se habían mencionado en podcasts anteriores con Claudio, esto no es de una sola persona, no es solo, no es la metodología de uno, es aprender de diferentes cosas para poder uno dominar un tema, aprender tips, trucos, y esas tres cosas unidas es lo que hace que uno pueda dominar un tema lo mejor posible. Claramente jamás va a ser perfecto, siempre va a haber cosas mejores, pero eso es lo que uno le va a ayudar a dominar y a tener, digamos, como cierta experticia en los temas que uno puede tocar. El ser consciente de esa imperfección, de que nunca vas a alcanzar el dominio total, porque en realidad la información es tan extensa, el conocimiento es tan extenso, va evolucionando tan rápido. Ahora con toda la tecnología de la información que tenemos, que va avanzando todo mucho más, de una manera mucho más acelerada, nos lleva a que en realidad debamos tener como esa reflexión interna de que nunca es suficiente.
de que el conocimiento nunca es suficiente, porque eso hace que no caigamos como en esa meseta de creer que sabemos, pero es porque todavía no sabemos lo que no sabemos, y lo repito mucho en nuestros podcasts, porque es la esencia de lo que es Revive, que es el Mastery Learning, que básicamente busca eso. Entonces, en ese escenario de esos profesionales, y en el caso tuyo, que toman la decisión aún de cambiar de carrera y decir, no, yo voy a hacer algo que verdaderamente me apasione porque quiero dominarlo y quiero llegar a ser un referente o esa persona que hace su ejercicio profesional con rigor, con juicio, es admirable y de verdad felicitaciones por eso. De verdad que no es fácil encontrar como ese tipo de personas que toman decisiones a veces difíciles, que son difíciles para la familia, para uno mismo, decir, bueno, definitivamente estoy claro en que quiero ser médico y quiero enrutarme por esta vía. Eso pues va mucho con la filosofía que nosotros tenemos en Revive, que es esa, la de alcanzar el dominio, y de los puntos que nos decías ahora de hacer las cosas con pasión, porque nos gusta hacerlas. Y muchas veces en realidad la gente o los profesionales de la salud no se apasionan de algo es porque alguien sin pasión se los ha querido enseñar. Entonces, que es algo de lo que queremos cambiar un poco y desmitificar lo que hablábamos en podcasts anteriores con Claudio, con el doctor Claudio, de desmitificar esa neurología que alguien nos mostró difícil con algo que, pues quizás no utilicemos la palabra difícil, sino que necesitamos que alguien nos dé la información de una manera distinta. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Mira, incluso me han pasado cosas muy curiosas. Digamos que he manejado diferentes grupos de estudiantes, sexto, séptimo, décimo semestre, internos, residentes. Y digamos que, como tú dices, la neurología está mitificada en que es algo muy difícil, que eso nadie lo estudia, a nadie le gusta. Y lo que tú dices, porque no se enseña con pasión. Y si no se enseña con entusiasmo, con mira, esto es así, ven por acá, esta es una mejor forma de aprenderlo, nadie le va a gustar y nadie lo va a hacer. Entonces, lo que me refería es que me ha pasado que hay estudiantes que han perdido neurología. Lo repiten y de la forma como se enseña, eso incluso ahora son neurólogos. O sea, porque dijeron que le cambió la vida, le cambió la forma de ver la especialidad. Entonces, por eso es que uno tiene que entusiasmar a las otras personas a que hagan las cosas. Y como muy bien, digamos, lo que te digo, he aprendido de muchas personas, muy especial de Claudio. Él me ha entusiasmado a hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno le tiene que transmitir al resto de personas, ni siquiera en el ámbito profesional, sino en la vida en general, el entusiasmo por todo. Entonces, eso me parece que es lo más importante. Ok, hay cosas que aquí a manera de chisme que se comentan en los pasillos de las instituciones en las que estás tú y estás en conjunto con el doctor Claudio, que de repente las personas y los médicos de los hospitales empezaron a apasionarse por la neurología y a ver en la neurología de una manera distinta. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué hizo Orlando y Claudio y este equipo de neurología de esas instituciones donde están para empezar a cambiar esa percepción? Yo creo que mostrar entusiasmo por el paciente, no mostrar el aburrimiento o decir como mi horario es 1 hora al día y tengo que venir al hospital y listo y se acabó, sino educar. Creo que esa es la palabra clave. Okay. Entonces, bueno, tengo un paciente con ACV y no lo diagnosticaron, o un paciente con Guillain-Barré y se demoró en diagnosticar. Entonces es coger a las personas que están alrededor de ese caso. Venga, mire, por esto es un Guillain-Barré, por esto es un ACV, esto se pudo hacer mejor, esto se puede optimizar. Entonces esa educación constante es lo que se está haciendo en el hospital para que la gente coja entusiasmo, le guste, aprenda a diagnosticar. Entonces, eso creo que ha sido la clave del éxito que hemos tenido en el hospital para que la gente esté pendiente y piense siempre en neurología y no piense, digamos, en cualquier otra cosa o deje a un lado, digamos, este contexto. Eso es genial. De hecho, es una de las conductas que más queremos implementar en las instituciones, pero a veces por tiempo se hace complejo, como el hacer el debriefing o recapitular, analizar en retrospectiva cada caso clínico, o por lo menos de los casos clínicos más relevantes.
se ha ido perdiendo un poco ese escenario por el volumen de pacientes que se atienden, entonces no se les saca como el tiempo suficiente. Y a veces las personas ven en la educación como que me toca ir a revisión de tema, me toca ir a no sé qué, porque también se ha perdido el entusiasmo en aprender. ¿Por qué crees que puede llegar a pasar eso? No solo en el contexto de neurología, sino porque ha venido perdiendo como el interés el profesional de la salud en muchos de los escenarios. No voy a decir que todos, porque obviamente hay con nosotros profesionales de la salud que les encanta estudiar y les encanta aprender. Pero en lo general uno ve como que aún en las instituciones no guardan ese rigor. ¿Y por qué donde estás sí lo están buscando como una opción? Bueno, entonces yo creo que lo primero es generar los espacios. ¿Sí? Digamos que la perspectiva que se tiene del médico es, como ya también se había nombrado, es diagnosticar. Sí. Tengo un paciente, lo diagnostico, ahí se acabó. ¿Sí? Sino es buscar el espacio de la retroalimentación, de revisar el tema, de abrir espacios educativos. Es que no solamente uno debe enfocarse en el espacio clínico. Hay espacios para todos y un hospital se presta para eso. Es que el espacio educativo hace parte del espacio clínico. Exactamente. O sea, no se pueden desprender el uno del otro. Pero lo otro que viene ahí muy concomitante con eso es que ahora como la profesión de la salud se ha, digamos, vuelto un negocio, ¿sí? Entonces uno piensa, a mí me pagan 1 hora y 1 hora voy y hasta ahí llegó todo. Y en 1 hora solamente uno alcanza a ver 1 o 2 pacientes. Claro. Esa parte es fundamental, de hecho es esencial en la estructura del conocimiento, que es el equivocarse, porque el equivocarse es una oportunidad más de aprender, de resolver esa situación y lo que nosotros buscamos, de hecho lo que nosotros pensamos en Revive y lo que hemos venido trabajando en la metodología, Doc, nosotros tuvimos un reto antes de la pandemia, porque nosotros venimos trabajando en educación virtual desde hace 9 años, en el sector salud. Y yo recuerdo cuando empecé con Revive y a desarrollar la plataforma de educación virtual, cuando empecé a presentarla, yo dije, wow, la gente inmediatamente va a decir, esto es brutal, esto es lo mejor, este man es un monstruo, la mejoría del mundo. Y me encontré con todo lo contrario. Me encontré con que eso no va a servir, lo mejor es ir a tocar al paciente, lo virtual no funciona. Y fue un golpe muy fuerte que yo recibí en el momento en que yo empecé a sacar el escenario, pero nunca desmayé. Y seguía trabajándole al tema de educación porque había una estructura muy juiciosa detrás. Y es que la medicina no solo se aprende en el paciente, hace parte del ejercicio de la medicina importante, pero se necesita primero información. Yo debo tener información precisa, buena información. Luego tengo que desarrollar pensamiento crítico, que es cómo pongo esa información en un contexto, que para eso existen los escenarios de simulación o de telesimulación que manejamos nosotros bueno, que tú conoces también, por ejemplo, Body Interact y todo lo que tenemos en la plataforma. Y luego de eso, ir al paciente. Obviamente va a disminuir el error, va a mejorar la praxis, va a mejorar ese pensamiento crítico sobre las personas, sobre los profesionales y en consecuencia pues va a mejorar la calidad de vida de esas personas que están recibiendo información. Entonces yo empecé a dividir eso en esos 3 escenarios y le decía de hecho a los decanos con los que yo me reunía presentando en esa plataforma y con los hospitales, es que la educación virtual no excluye la educación presencial y viceversa, o sea, se deben complementar. No la dejemos por fuera. Y el tema de pandemia como que nos ayudó un poco a que ese mensaje fuera y dijeran, sí, o sea, definitivamente necesitamos un tema virtual que puede complementar muchísimo. Pero en eso que vienes diciendo y en consecuencia a eso, cuando tú revisas esa revista o pasas esa ronda, si no hay un pensamiento crítico previo, esa ronda se va a desperdiciar. Entonces, en ese escenario que venimos trabajando de integrar la educación en esas 3 esferas, desde la información, la integración de esa información en un pensamiento crítico o contexto clínico como tal, y llevarlo a la práctica clínica, ese es el contexto de la educación, y creo que eso ha venido evolucionando finalmente hacia esa parte. Y nada, o sea, creo que esos escenarios que estamos construyendo aquí, de hecho, nuevamente gracias por apoyarnos en esta creación de contenido y por seguir trabajando
en esa necesidad que tenemos de educar y de llevar a las personas a un siguiente nivel de aprendizaje y de que alcancen el dominio en ciertos temas. Así que nada, Orlando, bienvenido de nuevo y nada, gracias por estar acá. No, a ti gracias, Sebastián. Y ya retomando lo último que tú dijiste, estoy de acuerdo en todos estos contenidos y creo que la medicina y la gran mayoría de profesiones están virando todo hacia la parte digital. Entonces uno tiene que adaptarse al mundo y esa adaptación hace parte de todo lo que se está construyendo. Entonces a ti, Sebastián, nuevamente las gracias por hacernos partícipe de todo esto y la idea es seguir adelante y que todo se entusiasme para escuchar los podcasts, ver el contenido y siempre cualquier duda que tengan, aquí vamos a estar presentes para todo. Bueno, no olviden seguir la cuenta de neurófilos, donde están Orlando, Claudio, todo este equipo de neurología creando también contenido. Y obviamente seguir las redes sociales de Revive, @gprevive en todas las redes sociales, en podcast, en todos los canales de podcast nos van a encontrar como Revive Podcast. Y por favor suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para que siempre vean y escuchen los siguientes contenidos que vamos a estar trabajando y subiendo. Nada, Orlando, gracias y vamos a continuar con más escenarios más adelante. Listo, Sebas. Bueno, gracias. Chao, chao.